micrófonos ambientales. La microfonía encubierta es un medio técnico electrónico para obtener información de audio ambiental o telefónico a distancia. En este caso vamos a hablar de los micrófonos ambientales, que su función es la de captar conversaciones de ambiente. La distancia varía dependiendo de algunos factores, como ser potencia de transmisión, el área, el espectro radioeléctrico, las condiciones atmosféricas, las estructuras de las paredes a traspasar, el diseño de los circuitos y las antenas implementadas, entre otros. Por lo tanto, recomendamos siempre realizar pruebas de alcance antes de hacer su instalación. Toda nuestra línea de microfonía trabaja dentro del rango de la banda UHF no comercial, que consideramos limpia para la transmisión de audio en forma encubierta. Estos micrófonos poseen un cristal en su circuito que asegura la calidad y estabilidad de la señal emitida. Dentro de la microfonía ambiental hay micrófonos que pueden ser alimentados o por baterías o por corriente continua o alterna, o sea, conectados a la pared o a una fuente de alimentación. Ambos tipos de micrófonos van a transmitir su señal hasta su receptor. Bueno, hablando de los micrófonos que operan bajo baterías, van a transmitir prácticamente todos a la misma distancia, entre un rango entre 50 a 130 metros, siempre hablando en interiores, o pueden llegar hasta los 150 a 180 metros, dependiendo de las estructuras, excepto el micrófono UHF de alta potencia, que ahora vamos a hablar. Este paraguas es un paraguas totalmente convencional que conserva sus propiedades de paraguas, pero en su mango tiene un micrófono incorporado que puede ser alimentado bien por una batería de 9 volts o por un portapilas de 2 pilas AA, y va a realizar una transmisión de 130 horas una vez instaladas las pilas hasta su receptor. Lo mismo, este bolígrafo conserva sus propiedades, puede escribir perfectamente, y en la parte trasera uno le puede poner 3 pilas de 1,5 volts convencionales. Para activarlo simplemente giramos la perilla y ahí va a comenzar su transmisión hasta el receptor, y para cortarla o apagarla volvemos a girar la perilla. Este tiene una autonomía de aproximadamente unos 40-50 horas de transmisión en forma continua. Tenemos el micrófono UHF microambiental blindado, que se alimenta de una pila tipo moneda de 3 volts convencional. Una vez conectado, la pila va a transmitir en un rango de 40 horas hasta su receptor. Acá tenemos la calculadora, que va a transmitir 7 horas, opera con una pila AA. El micrófono UHF larga duración, que se alimenta de 2 pilas AA, va a tener una autonomía entre 420 y 520 horas, dependiendo de las pilas utilizadas. Es muy bueno para realizar monitoreos de larga duración durante muchos días. Lo mismo, este es similar a esta unidad, pero es el UHF de alta potencia, que se alimenta de una batería de 9 volts. Va a transmitir en un rango entre 250 y 500 metros, a diferencia de los demás micrófonos, con una autonomía entre 35 y 40 horas de transmisión. Todos estos sistemas van a transmitir su señal de todas las conversaciones de ambiente hasta el receptor de micrófonos. Ahora, hablando de micrófonos que se alimentan por corriente alterna o continua, contamos con el UHF toma corriente. Siempre conserva sus propiedades, las 4 tomas funcionan perfectamente, pueden ser conectados a artefactos eléctricos de 220 o de 110 volts. Simplemente cuando se conecta a la pared, la unidad va a transmitir todas las conversaciones de ambiente hasta su receptor en forma continua, sin autonomía, a diferencia de los micrófonos de batería. Lo mismo con este adaptador. Una vez que se conecte, es un adaptador de 220, se conecta a la pared, van a funcionar las 2 tomas eléctricas, va a transmitir toda su señal hasta el receptor. Lo mismo este adaptador para artefactos de 110 volts. Este mouse es un mouse que tiene un micrófono incorporado y se alimenta de la tensión de la computadora que entrega el puerto USB de los 5 volts. Va a transmitir siempre y cuando la computadora se encuentre encendida. Este es uno de los preferidos por nuestros clientes, es el micrófono UHF 110 o 220. Este mismo micrófono viene en 2 configuraciones para poder conectarlos a la corriente alterna, o sea, a la pared de 110 o 220 volts. Simplemente removiendo la tapa, conectando en paralelo al vivo y neutro,
de los cables eléctricos, va a tener una transmisión en forma continua, totalmente encubierto atrás de cualquier artefacto eléctrico. El mismo puede ser instalado en cualquier toma corriente. Y este es un UHF 3 volts, que a diferencia de los de corriente alterna tiene polaridad porque se alimenta de corriente continua de 3 volts DC. Puede ser conectado en cualquier artefacto y con un regulador de 3 volts entregar la alimentación para una transmisión en forma continua.